Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están viendo en este seminario internacional organizado por los pastores César y Séfora y la iglesia In-House. Les saluda el apóstol John Peña desde la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Y estoy muy honrado, contento por haber sido invitado a esta conferencia y compartir con ustedes en este momento tan especial para la familia y también para la casa del Señor ahí en Lima, Perú. In-House es una iglesia que está cumpliendo 13 años caminando como todos, con mucho esfuerzo, también con muchas dificultades, pero sobre todo tomados de la mano del Señor para seguir adelante en lo que Él nos ha permitido hacer. En este tiempo de pandemia estamos seguros de que el Señor ha permitido de que In-House siga adelante, siga sobreviviendo por el propósito divino. Alrededor del mundo hay muchas iglesias que no han podido soportar esta pandemia y se han tenido que cerrar. Aquí en mi ciudad hay varias iglesias que se han cerrado por causas secundarias, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no? No han podido pagar el alquiler porque pues la asistencia bajó, la gente ya no diezmaba, ya no ofrendaba, entonces los gastos se seguían acumulando y la mejor decisión era cerrar la iglesia. Entonces yo le agradezco al Señor por hombres y mujeres y que Él ha llamado y sus iglesias que no se han cerrado, que han permanecido. Es más, conozco iglesias de las nuestras que en medio de esta situación inclusive han abierto otras iglesias. Así que estoy muy contento por ellos y muy contento por In-House, la iglesia, una iglesia relevante allí en la ciudad de Lima, Perú. Más contento por el nombre del tema, en este nombre de la conferencia, en este seminario, que tiene que ver con la influencia. Me encanta porque estamos en unos tiempos muy críticos, en unos tiempos en que realmente tenemos que saber y entender el propósito del Señor en nuestras vidas para estos tiempos. Creo firmemente de que en esta pandemia, a través de esta situación, que realmente es una situación que viene desde el mismo fondo del infierno, desde el corazón del infierno, usando sus demonios, tiene una razón. Alguna gente le llama pandemia, ha sido planeado, una pandemia con un motivo, y soy uno de los miles de personas que creen que el motivo es la preparación de la plataforma del anticristo para estos tiempos finales. Así que usted que me está oyendo, usted que ha sobrevivido esto, déjeme decirle, usted es una de las personas bendecidas, ¿no? Y también una de las personas a las que Dios les ha llamado para brillar y para ser de influencia en el lugar donde está, en el país donde está, en la iglesia que el Señor le ha dado, porque los tiempos que vienen son muy duros y es necesario que los hombres y mujeres de Dios se levanten para influenciar, ¿no? Para extender el impacto del Señor en nuestras vidas y el radio de impacto se sigue extendiendo hacia otras comunidades, aún a otras generaciones. Cuando hablamos de la influencia, estamos hablando de la acción, el efecto de influir sobre una persona, sobre una ciudad, sobre una iglesia y sobre una nación. ¿Cómo influenciamos a ellos? Los influenciamos con el ejemplo y con la conducta nuestra. La conducta nuestra es la que hace influencia e impacta sus vidas, ¿no? Como con nuestra influencia a las demás personas podemos salvar almas y también se pueden perder. Depende de nosotros que influenciemos, estamos dando a través de nuestra conducta. ¿Qué clase de influencia estamos dando a través de nuestra conducta?
Ahora, en el tema de la influencia es importante ver cómo afecta la influencia. La buena influencia de los padres hacia los hijos. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, el verso 6 al 9, cuando dedicamos a nuestros hijos, hablamos lo que está la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿no? Cómo nosotros tenemos que declarar la palabra, cuidar la palabra en ellos, depositar la palabra en ellos, para que ellos sean influenciados por el poder de la palabra y por el efecto de la palabra en nuestras vidas, como un ejemplo que va a caer sobre ellos. La influencia de los padres sobre los hijos era muy importante en el pueblo de Israel. Ellos tenían que ser diligentes en guiar a sus hijos a las cosas de Dios desde muy pequeños. Desde muy pequeños tenían que ser influenciados para que cuando puedan crecer no se apartaran de los caminos del Señor. Ahora, la pregunta como padres, hablando de la influencia en nuestra casa, es ¿cómo estamos nosotros influenciando a nuestros hijos? ¿Es nuestra influencia buena o nuestra influencia es mala? ¿Cómo influenciamos para que ellos asistan a la iglesia o no? ¿No? ¿Cómo influenciamos para que ellos sean fieles en la casa del Señor? Así que estas cosas son temas para meditar, porque es nuestro comportamiento el que ellos ven, es la manera como nosotros preparamos nuestro corazón para el día de la celebración, el domingo, para que ellos puedan o no puedan asistir a la casa del Señor. El ejemplo, la emoción, la preparación en nosotros va a caer en ellos, ¿no? Entonces, cuando ellos ven que somos permisivos, este domingo no voy porque prefiero quedarme en casa, o prefiero hacer la visita a los amigos, o a jugar el partido de fútbol, o cualquier otra cosa, estamos poniendo una base que más adelante ellos van a usar. Ellos van a pensar, bueno, mis padres en situaciones como esta, ellos prefirieron ir a otros lugares que a la casa del Señor. Entonces nuestra influencia de esa manera va a impactar en la vida de nuestros hijos, ¿no? Hay influencia entre nosotros como cristianos. Es que nosotros como cristianos tenemos que ser sal y luz en este mundo. También tenemos que ser de buena influencia en otros a través de nuestro ejemplo en este mundo, ya que Jesucristo mismo dijo que nosotros somos la sal y la luz de este mundo, y este mundo que está lleno en tiniebla. Nuestra conducta hacia los gentiles, hacia las personas que no han obedecido el evangelio, debe ser sin mancha, ¿no? Es la manera como influenciamos. La sal hace su influencia en las carnes o en los pescados. Cuando agregamos la sal, ¿no? Influenciamos el poder de permitir que se pueda preservar esa carne. Así, nuestra influencia en la vida de los gentiles, la gente que no conoce al Señor, tiene que ser de la misma manera. Nosotros somos sal y luz, ¿no? Sobre la vida de ellos. Nosotros como buen discípulos tenemos que llegar a ser como el maestro para que podamos ser una buena influencia y que podamos enseñar para que la misma gente que viene detrás de nosotros lleguen a ser buenos discípulos y discípulos del Señor Jesucristo. Como esposos, como cónyuges, como esposas, tenemos que ser buena influencia para ellos. Debemos ser una influencia sobre el marido, sobre la mujer que no es creyente, inclusive para ganarla para Cristo. Primera de Corintios capítulo 7, verso 14 al 16, habla de la manera del comportamiento del creyente para ganar a su cónyuge, cómo influenciarla, ¿no? Para que ellos conozcan al Rey de Reyes, Señores, Señores que nosotros conocemos. Se puede ganar al esposo, a la esposa, para que sea un creyente, influenciándolos con nuestra conducta. Si nuestra conducta es buena, entonces ellos la van a seguir. Si nuestra conducta es mala, entonces es difícil que podamos ganar nuestra pareja para que venga a los pies del Señor. Amén. Así que también quiero hablar de algunos pasajes bíblicos de cómo
la influencia de hombres y mujeres sobre la vida de otras personas para hacerlos inclusive mucho mejor que ellos, ¿no? Mire, cuando la gente está viendo a su líder, el líder tiene la responsabilidad de ser un verdadero modelo. Una de las cosas que le voy a mencionar algo de mi propia experiencia es que desde los años 90 yo no usaba corbata y no usaba sacos. Y no estoy hablando que eso es malo, simplemente que a mí no me gustaba. Entonces, poco a poco me di cuenta que la iglesia que tenía en ese tiempo, los líderes y la iglesia en general, los varones, tampoco comenzaron a usar corbatas y sacos y comenzaron a sentir que si el pastor viste de esa manera, tampoco ellos tenían el deber de vestirse de manera diferente, ¿no? Tampoco yo tuve nada, ni hasta ahora no tengo nada en contra de gente que usa saco, corbata, pues es su decisión, es su forma de vestir y yo la respeto, ¿no? Pero mi forma de vestir comenzó a influenciar en mi liderazgo y comenzó a influenciar en la iglesia también. A nadie le dije, usted tiene que hacerlo. A nadie le dije, usted tiene que imitarme. No, simplemente fue que mi comportamiento, mi manera de vestir comenzó a hacerse de esa manera y eso comenzó a influenciar, a ser parte de la vida de la gente y comenzó a vestirse de la misma manera, ¿no? Entonces, ha llegado un tiempo en esta época del año 2000 en adelante, 18 en adelante, que pues sigo sin usar corbatas y sacos, solamente en eventos especiales, pero comienzo a usar en esta nueva iglesia camisas de colores, o sea, estoy hablando mi tema, mi propia experiencia, ¿no? Y sin pedirle a nadie, de repente veo que algunos de mis asistentes de pastores también comienzan a vestirse así. Entonces, la influencia no es algo que uno exige, la influencia es algo que uno porta y que inmediatamente la gente lo ve y si lo cree que es necesario, cree que le va a ayudar en su vida, lo toma. ¿No? La influencia no viene por fuerza, la influencia no viene a presión, la influencia es simplemente una manifestación que se extiende y quien la recibe, ya sea buena o mala, es impactado por ella, ¿no? Yo nunca me propuse impactar y cambiar la vestimenta de la gente que trabaja conmigo, para nada. Pero en la palabra del Señor hay hombres que han impactado la vida, especialmente de sus hijos, a causa de las palabras que ellos han dicho y a causa de la conducta que ellos han tenido con sus hijos. Han influenciado a sus hijos, han influenciado la próxima generación con el único deseo de que sean de bendición. El rey David en Primera de Reyes capítulo 3, en el verso 3, le dice a Salomón que ame a Dios, ¿no? Y que siga los estatutos de la misma manera que él los había seguido. Y déjeme decirle, cuando el rey David está a punto de pasar a la presencia del Señor, él encuentra a su hijo, un jovencito, Salomón, un joven, un niño prácticamente, pero sin embargo a ese niño le dice, ¿sabes qué? Yo tengo que partir, pero es tiempo para que tú seas hombre, ¿no? Pero, ¿cómo es que le estás diciendo a un niño que sea hombre, un adolescente que sea un hombre, o alguien que va a saltar el ciclo normal de vida? ¿Por qué? Por la buena influencia, porque Salomón ha visto el amor y la pasión que David tenía por la casa del Señor y por el mismo Señor. Salomón sabía que para David era importante estar en la casa del Señor. Para David era importante la alabanza y la adoración al Señor. Para David era importante escribirle los salmos que salían de su corazón a su Señor. Entonces, toda esta forma, la manera de vivir, el hábito, el estilo de vida de David
comenzó a influenciar la vida de su hijo, ¿no? Entonces, el hijo comienza a caminar en los estatutos, en las formas, en los modelos que el padre había estado viviendo. Y así fue su vida, una vida de temor al Señor. Pero una de las cosas que me encanta en la palabra del Señor es en Primera de Reyes, capítulo 22, en el verso 42 al 44. Dice la historia del rey Asa y su hijo Josafat, ¿no? Dice la palabra del Señor que la influencia del rey Asa fue tan profunda, tan fuerte, ¿no? Que influenció para que su hijo no se desviara de la enseñanza del Señor. Por eso es que la Biblia dice que el rey Asa hizo todo, lo hizo bien. Y su hijo Josafat lo hizo de la misma manera. Le enseñó a gobernar con temor al Señor. Le enseñó a gobernar con amor al pueblo. Y le enseñó a gobernar con temor y reverencia a Dios. Este joven lo entendió de esa manera y fue influenciado por el estilo de vida de su padre. Es por eso que es uno de los mejores reyes en la historia de la vida del pueblo de Israel. Una de las cosas que me llama la atención es la vida y el testimonio del profeta Elías y cómo impacta la vida del profeta Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 9, algo está pasando, ¿no? Eliseo está siguiendo al maestro. Él ha visto que algo está pasando, que la unción que porta Elías es importante. La unción en Elías ha hecho muchas cosas fuertes en su nación, ¿no? Pero ¿qué es lo que produce que Eliseo le diga, mira, yo no quiero algo más, yo quiero la doble porción que hay en ti? Me imagino que él ha sido impactado por el carácter. Me imagino que él ha sido impactado por la presencia. Me imagino que él ha sido impactado por la unción del Señor en la vida de Elías. Y el impacto, la influencia de este varón de Dios hace que este jovencito diga, ¿sabe qué? Si esto poco que has tenido ha impactado la nación, yo quiero el doble, no solamente para impactar la nación, sino para impactar otras generaciones. Y mire que este testimonio, esta unción sobrenatural de Eliseo sigue impactando vidas. Sigue haciendo que gente pueda ver en el líder, en el mentor, en el pastor, alguien como un hombre que va a influenciar su vida, que va a poner un peso espiritual más profundo en su vida para seguir trabajando en la casa del Señor. Me imagino a un Eliseo sorprendido mirando cómo actuaba el profeta Elías. Me imagino cómo veía la pasión por servir al Señor. Me imagino cómo él no se llevaba la gloria de todas las cosas que él hacía. Y él decía, así yo quiero ser. Como ese mentor yo quiero ser. Como ese apóstol yo quiero ser. Como ese pastor yo quiero ser. Como esta iglesia yo quiero ser. Porque en este lugar se glorifica al Señor. Aleluya. Entonces, cuando veo la vida de este hombre de Dios, digo, y me alegra a mí, saber de que podemos ser influenciados para hacer las cosas bien cuando tenemos buenos mentores, buenos padres espirituales, buenos líderes que están a cargo de nuestra vida, porque nuestra vida afecta la vida de nuestras esposas, nuestros cónyuges y especialmente la vida de nuestros hijos. Muchos de los hijos de muchos ministros no están sirviendo al Señor porque han visto que la vida de sus padres fueron mal influenciadas por líderes que estuvieron equivocados, por líderes abusivos, por líderes autoritarios, por líderes sin compasión, por líderes que pensaron solamente en su pequeño reino y su nombre, y no en el nombre del Señor, y no en el reino de los cielos. Gente que deseando ser famosa, cuando nosotros estamos pensando que el que tiene que ser famoso hoy, ahora y siempre, tiene que ser el Señor Jesucristo, nuestro Rey y Señor, aquel que nos llamó para servirle.
Cuando influenciamos de esa manera a aquellos que están bajo nuestra cobertura, a aquellos que trabajan con nosotros, entonces las cosas son diferentes. ¿Ven? Un gran ejemplo, el apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, a toda la gente que había conocido, la gente que sabía de la preparación del apóstol Pablo, la gente que sabía del testimonio del apóstol Pablo, la gente que sabía de lo que ahora estaba enfrentando el apóstol Pablo, la pasión por la obra del apóstol Pablo, y no solamente eso, sino que Pablo no tuvo ningún temor, porque él sabía de su conducta limpia, sin tachas, transparentes, no tenía ningún temor de decirle a la gente y decirle de esta manera: ustedes sean imitadores de mí, como yo soy imitador del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida del apóstol no solamente había sido influenciada por los grandes maestros que había tenido, sino que la vida del apóstol había sido influenciada a través de ese encuentro a solas, cara a cara, un encuentro sobrenatural con la misma presencia del Hijo de Dios. Y eso lo cambia. Y es por eso que lo hace valiente. Le dice: ustedes tienen que ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Hay pocos hombres y mujeres en el mundo que pueden darse ese lujo de decir: caminen como yo camino, vivan este evangelio como yo lo vivo, ¿no? Como el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí. Permitan que mi influencia caiga sobre ustedes como una sombra donde ustedes puedan caminar bajo mi cobertura. Mi cobertura es mi pasión por el Señor. Mi cobertura es mi servicio por el Señor. Y si esto les gusta, pues tómenlo también ustedes. Háganlo de la misma manera, porque esto yo lo aprendí a solas, cara a cara, en ese encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Ve? Pero la Biblia no solamente habla de estos buenos ejemplos de hombres y mujeres que influenciaron la vida de la gente. Hay hombres y mujeres que influenciaron para mal la vida de la gente. ¿Ah? Mire lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 22, el verso 24. Y no es una sugerencia, es un mandato. Mire lo que el hombre más sabio del mundo escribe y nos deja a nosotros. Dice: no te juntes con los iracundos, ni te acompañes del hombre violento. No sea que aprendas sus maneras, sus modales, y ponga trampa para tu alma. En otras palabras, no dejes que sus malas costumbres, sus reacciones iracundas, llenas de ira, de violencia, no permitas que esas cosas tengan influencia en tu vida. El juntarte con ellos te va a hacer influenciar. Por eso es que el dicho popular dice: mira con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas, y te diré quién eres. Porque la influencia, así como influencia para bien, también influencia para mal. ¿Ve? Y dice: no te juntes. No te juntes con los iracundos. No te juntes, porque esas cosas te van a influenciar. La televisión, tiene influencia en la gente. ¿Ya? Ahora, las cosas que hablas, escribes en Facebook y las demás redes sociales tienen influencia sobre la gente. Y lo que hace daño, hace daño, es una trampa para nuestra alma. Mire cómo la mala influencia causó que el pecado esté en toda la humanidad. La influencia de Eva sobre Adán para que comiera del fruto prohibido, y así ambos pecaron contra Dios. En Génesis capítulo 3, verso 6, ella dio a su marido Adán
para que éste comiera también del fruto prohibido. Ella pudo influenciar en su marido. Mira, aquí está, mira, aquí está. Esa influencia permitió que ese pecado original, del origen, ¿no?, esté hasta este momento. Miren la otra mala influencia de este hombre llamado Jonadab sobre Amón en 2 de Samuel capítulo 13, verso 3 al 5. Este amigo influyó para que este varón violara a su propia hermana. Si usted lo puede leer. En el verso 14, esta mala influencia lo llevó a cometer este pecado contra su propia hermana. Miremos hasta dónde nos pueden llevar las malas influencias. Claro que tú puedes hacerlo, no te va a pasar nada. Por supuesto que tú puedes decirlo, no te va a pasar nada. Por supuesto que tú puedes mirarlo, no te va a pasar nada. Aquí estoy yo. A veces esa influencia, y por quedar mal con esa persona, hacemos, decimos y tocamos cosas que no nos es permitido. ¿Quién está influenciando sobre su vida? Lógicamente sus pastores, pero no estoy hablando de sus pastores. ¿Quién es esa persona que no va a la iglesia, que trabaja con usted, que vive en el mismo vecindario, que está influenciando sobre su vida, sobre su conducta? Y usted mismo se está dando cuenta que, oh my goodness, estoy reaccionando de la misma manera como mi amigo, como mi amiga. ¿Ve? A veces no nos damos cuenta y estamos siendo copia fiel de un original barato. Escúcheme bien. Las malas influencias de las mujeres de Salomón, que lo desviaron del camino del Señor cuando él ya era viejo. Primera de Reyes capítulo 11, versos 2 al 6. Esta influencia mala de estas mujeres desviaron al hombre más sabio del mundo del camino del Señor. De la misma manera como Jezabel guió a su marido, el rey, e incitó contra él. Una vez más, ¿qué es lo que está influenciando su vida? YouTube, Google o la palabra de Dios. Mire la influencia de los jóvenes sobre Roboam en Primera de Reyes capítulo 12, en el verso 6, verso 15. Estos jóvenes influenciaron sobre Roboam para castigar al pueblo. Él era el rey, pero los amigos dieron la influencia al rey con sus comentarios, con sus sugerencias nada buenas. Y él no quiso oír el consejo de los ancianos. Cuando necesitaban algún consejo, ¿con quién vamos? ¿Con influencias malas? ¿Compañeros de trabajo, amigos de la escuela, de la universidad? ¿O vamos con los hombres y mujeres fieles que están en la casa del Señor? Que estoy seguro que darán, no son hombres perfectos ni mujeres perfectas, pero muchos de ellos le darán un consejo sano y bíblico que va a bendecir su vida y que viene de la palabra de Dios. En los tiempos del Señor Jesucristo, la gente se guiaba de los consejos de los saduceos y de los fariseos. Estos eran ciegos que estaban guiando a otros ciegos. Con su influencia sobre el pueblo, ellos estaban guiando al pueblo para lo malo. Déjeme mencionarle algo. Cuando buscamos a alguien que pueda influenciar sobre nuestra vida, busquemos a alguien que primero glorifique al Señor. Segundo, le sirva al Señor y le sirva a su gente también. No busque influencia de gente que está buscando solamente su propio reino, su nombre, ser famoso y acumular riquezas de forma mal habida.
Le estoy hablando a usted desde mi corazón. En este mundo hemos visto que debemos de ser buenas influencias para otros, para que así ellos puedan obedecer al Señor con nuestra buena influencia y también a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra esposa. Pero también le pido y le aconsejo, huya de las malas influencias para que no afecte nuestra conducta y no se vuelva una trampa para nuestra alma, como dice el Proverbio 22, capítulo 22, verso 24. ¿Qué influencia estamos dando a nuestros vecinos, a los que no conocen al Señor? Mis hermanos queridos, estoy terminando esta pequeña lección para decirle que nuestra mejor influencia es la vida del Señor Jesucristo, quien amó al pecador, quien murió y dio su vida por ellos, quien nos dio la salvación incondicional. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar, pedirle perdón y aceptar. Pero tenemos una gran responsabilidad con la generación que viene. ¿Cómo podemos influenciar sus vidas? Hace muchos años, alguien me dijo, John, cuando llegues a los 40 años, tú ya deberías tener una persona a quien tengas que influenciar con el ministerio que Dios te ha dado. Si tú estás haciendo ministerio, tienes un llamado ministerial en tu vida y nadie te está siguiendo, no lo estás influenciando, entonces vas a tener un ministerio bueno, pero no va a seguir peldaño tras peldaño, no se va a extender porque no estás influenciando. El sabio popular dice que hay que sacar la manzana podrida para que no influencie sobre las demás que están bien. Entonces es muy importante para nosotros que en este 13º aniversario de In-House Church nosotros podamos ponernos en un tiempo de recapacitación y pensar a quién estamos influenciando. ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres están siendo influenciadas por nuestra vida, por nuestro ministerio, por nuestro testimonio o por nuestras acciones? Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada hombre, cada mujer que está oyendo este mensaje. Yo te pido, amado Dios, que usted nos ayude, Señor, a poder ser una buena influencia mientras nos toque vivir en esta tierra. Bendigo a la iglesia In-House, al pastor César Reaño, a la pastora Séfora, a sus hijos, y al llamado que usted ha puesto sobre ellos, allí en la ciudad de Lima, Perú. En el nombre maravilloso de Jesús, los bendigo, y sigan celebrando lo que el Señor tiene para ustedes. Amén. Su amigo, el apóstol John Peña. Muchas gracias.